masculinidades en un contexto donde ayer me decía Adrián Curiel Rivera, Sí, un novelista, que muchos de los feminismos están destinados a matar al hombre, directamente a desaparecerlo, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo ves todo este tema tú? a mí es un tema que me interesa mucho explorar y me interesa mucho reflexionar sobre él, ¿no? Me Ujú. interesa también cómo, por ejemplo, y creo que en la novela aparece claramente, cómo tampoco es que el protagonista sea una nueva masculinidad, ¿no? Pero sí hay un enfrentamiento muy fuerte con estos roles que a él les son impuestos. Y a mí me parece que desde la literatura, sobre todo la literatura escrita con mujeres, se ha explorado de manera maravillosa cómo a las mujeres se les imponen ciertos roles eh, y cómo hay pues un cuestionamiento sobre esto que es lo que toca, lo que sigue. No digo que no se haya explorado desde la parte del hombre, pero creo que se ha explorado menos, o al menos yo me lo he encontrado Claro. menos, y a mí me interesaba explorarlo, ¿no? Entonces, por eso, mucha gente luego me dice, el libro es sobre el duelo, sobre la muerte. Bueno, el lector tiene todo el derecho y la posibilidad de decir que el libro es de lo que el lector quiera, pero cuando yo lo estaba escribiendo, no era tanto que yo quisiera escribir un libro solo sobre un duelo, aunque obviamente está ahí, sino sobre esto, ¿no? Sobre este hombre el que va siguiendo, a veces porque se le impone, a veces también porque lo elige, pero este rol del proveedor, y entonces entra como en este sistema de entrar en deudas, de justificar todas sus decisiones con base en la familia tradicional, en el hijo, etcétera. Y entonces cuando esa razón de ser y Desa- esa razón de la familia ya no está y se desvanece, pues obviamente él empieza a cuestionar su propia vida, ¿no? Y además también está como esta tradición de la literatura mexicana y muchas veces latinoamericana que tiene que ver con la búsqueda del padre, ¿no? Como el caso más paradigmático, Juan Rulfo con Pedro Páramo. Y a mí claro. me interesaba que esa búsqueda fuera hacia otro sentido, porque esa búsqueda ya no se puede entender de la misma forma en el siglo XXI, pero al mismo tiempo él sí tiene como este padre ausente, ¿no? Este padre que no se sabe quién es. Entonces, me interesaba incluir fantasmas, no literalmente, pero sí como en la vida está el fantasma del hijo y el fantasma del padre también, ¿no? Sí, es cierto. Por otro lado, fíjate que tú la novela de Juan Rulfo, Pedro Páramo, que se acaba de leer ahora por radio en Argentina, repercutió tanto en Argentina a raíz de que hay muchísimos nietos desaparecidos, digamos, ¿no? Pareciera ser que también esta cosa de la desaparición del padre también ocasiona muchas veces la desaparición del hijo, ¿no? Sí, a mí, obviamente, digo, en Argentina es clarísima con la historia, con la dictadura, y en México ahorita se está viviendo una Sí, situación pues durísima con los desaparecidos. Yo no estoy conversando tanto con esa no, ya lo desaparición sé. forzada, digamos, ¿no? Pero claro que ahí está, y porque creo que es algo como que se mira en el ambiente. Pero sí, Mónica, lo que a mí siempre me intrigaron muchísimo, estos personajes que son muy castigados socialmente, que Claro. son capaces de dejarlo todo, ¿no? Y no es que estoy defendiendo el abandono, ni mucho menos, ¿no? Pero hay algo en ese personaje que, de nuevo, repito, es súper castigado socialmente, que a mí me llamaba mucho la atención. Estamos muy acostumbrados en las tradiciones latinoamericanas a que esa desaparición sea del padre, como sí sucede en mi novela, pero luego también son como las desapariciones de las madres, que son las que generan mucho enojo, ¿no? Entonces también estaba, y finalmente el personaje, no sé si llegaste al final del libro, pero pues también un poco decir, él ya Sí. no tiene a quién abandonar, bueno, un poco a la esposa, pero ahí hay una relación que ya estaba quizá un poco rota, pero también para mí, o sea, hay algo muy visceral que se necesita tener cuando una persona decide tirar un celular por la ventana de un coche y irse a un pueblo no tan perdido, porque es una playa relativamente conocida en México, pero decir, hasta aquí llegó la vida que yo tenía antes. Y eso para mí
me intriga muchísimo hasta dónde puede llegar una, quizá porque no tengo el valor para hacerlo, ¿no? Sí, eso Por es ahora. cierto. Eso es cierto. También es cierto que el tema del feminismo y el tema de... Es que hay muchas contradicciones en el feminismo, digamos, ¿no? Es decir, acá, por ejemplo, hay muchísimas chicas de clase media que le dan uno o dos hijos a gente muy famosa, muy conocida, y después vive de esos dos hijos, digamos, ¿no? Claro, por ahí hay gente que me dirá, bueno, pero exige porque antes los padres no se comportaban, no sé. Y esta búsqueda de la masculinidad que tú planteas en tu libro, me da la sensación de que no puede estar sin la mujer. Digamos, cuando nosotros vemos, ayer por ejemplo leía la historia de una mujer actriz muy famosa, no recuerdo su nombre, y que su marido, por estos años, se dedica a cuidar a su hija. Uno tiene una cosa, uno como mujer, tiene una cosa que no está de acuerdo con eso, instintivamente, digamos, ¿no? Es decir, hay que también Sí. eh, revisar muchos conceptos que nosotros tenemos, no solamente el hombre. ¿Qué dices? Muchísimo. Yo creo que también aquí, pues, digo, personalmente estos son temas que realmente me apasionan mucho. Mm. Además, estoy estudiando un doctorado y he estudiado, todavía me falta mucho camino, pero he estudiado algo de feminismo. Pero con respecto a la novela, por eso para mí, y mira que me gusta mucho que me lo preguntes, porque en realidad luego cuando he conversado sobre el libro está muy presente el padre, el hijo, pero me preguntan poco sobre dos personajes que para mí fueron súper fundamentales al construirlo, que es Lorena, la madre, y Catalina, esta chica que llega después, que es esta mujer ya en sus 30 y pocos años, que le descubre todo un mundo diferente y una manera muy diferente de ver al hijo, ¿no? Que el hijo, aunque su vida se interrumpe a los 21 años, él sí quiere estar más inserto en esta nueva masculinidad, si la vamos a llamar así, quizá también por un asunto generacional, pero le interesa seguir más como sus sueños y tener que estar regido por esta estructura más burguesa de la sociedad mexicana, que creo que puede ser muy similar en Argentina o incluso en otras partes del mundo, ¿no? Entonces, pero para lograr eso, el hijo tiene como que vivir esta doble vida que la puede vivir tras conocer a esta chica, que es como mucho más libre en ese sentido y que también acaba siendo muy emblemática para el padre, ¿no? Y es de nuevo una persona que tiene tanta flexibilidad. Este personaje yo quería hacerlo que fuera capaz de decir al día siguiente, sí, yo me voy contigo a la playa y a ver qué pasa después. Y el personaje de la madre también era, cuando yo estaba trabajando la novela, tuve la oportunidad de contar con la mentoría de la escritora chilena Lina Meruane, que a lo mejor la conoces, Sí, claro. y recuerdo que ella me decía, a mí me gusta mucho el personaje de la madre, me gustaría saber más de ella. Y en algún momento me lo cuestioné, ¿sabes? Me cuestioné si como ahondar más, pero quise, como casi todo está visto, o todo está visto desde la perspectiva de este hombre, es realmente cómo él la ve y él es súper duro con ella, ¿no? Porque ella no está cumpliendo también este rol de mujer, de cómo se debe sufrir o cómo pensamos que, cuál es la obligación de una madre de sufrir a su hijo, ¿no? Y ella está puesta en un lugar distinto, está, no solo porque no llore, que eso le llamaba la atención a algunas personas, sino porque realmente vive este duelo de una manera mucho más recogida que el protagonista. Y entonces eso llamaba muy, y él es, y de nuevo, repito, él es muy duro con ella porque él quiere que ella cumpla su rol de mujer doliente, ¿no? Lo que él espera de esta mujer y ella se niega y tiene también como esta relación con la hermana. Y sí, tendría la fantasía de ahondar más ahí, quizá Claro, por ahí en el futuro, sigues en una saga. pero, Ahora, ¿qué pero pasa? me interesaba. Sí, dime. ¿Qué pasa con, con el tema de las clases, digamos, ¿no? Porque a mí me pasa, por ejemplo, en la clase baja, el que trabaja, trabaja, y ahí no hay cuestión de género. La otra vez me decía un chico, me dice, hay mujeres que trabajan hasta los 80 años vendiendo cosas en las estaciones.
Y la familia dice, bueno, trabaja porque quiere. No, ella sostiene a la familia, digamos, ¿no? Es decir, hay muchísimos cambios de roles ahí. Y en la clase alta también me parece que hay bastantes cambios de roles. ¿Esto será como una cosa de la clase media, dirías tú? Sí, mira, sí realmente había, o sea, yo estaba retratando cierta clase social en Claro, México, que de nuevo mi personaje de Catalina sería una clase social relativamente más baja, porque no es que sea una mujer pobre, pero sí definitivamente no pertenece tanto como, tampoco estamos hablando de la mega elite de claro, los multimillonarios mexicanos, no, es realmente una clase media alta, porque este señor se tiene que endeudar, pero definitivamente lo que estás diciendo es totalmente real, ¿no? O sea, el feminismo, una de las cosas que se le critica de este feminismo, no sé, las primeras olas del feminismo es, pues sí, que las mujeres regresen, se unan a la fuerza laboral, pues estás hablando de las mujeres que tienen el privilegio de no tener que trabajar y de poder sí. elegir en qué quieren trabajar, ¿no? Y entonces, claro, o sea, mi personaje, tanto ella como él, menos, porque ella sí está como más inserta en esta clase como burguesa, en la que ella puede darse como este lujo y además de exigirle a él de nuevo este rol del proveedor. Claro. Y el personaje pertenece como a una clase media más aspiracional, y eso sí puse muchos toques en la novela y sobre todo la gente que conoce la ciudad. Creo que son estas siempre las capas de lectura regionales, ¿no? Creo que se nota a lo mejor, pero una persona que conoce la Ciudad de México, estoy hablando de zonas muy específicas. Ujú. Estoy hablando del Pedregal, que es una zona residencial de clase media alta. Después hablo de la Roma, que es esta zona gentrificada en la que estoy hablando ahora. Hablo de la Santa María la Ribera. Entonces, si uno conoce la geografía, puede ver esto con más claridad, pero tampoco se necesita dominar la geografía y para que se entienda que él también es un hombre que quiere esa escala social. Por Claro. eso, y que le es muy exigida por la familia política de ella. Y me alegra muchísimo que me lo preguntes, porque casi nadie me ha preguntado sobre la clase social, y para mí sí era un punto a explorar, ¿no? Tú sabes Como que todo esto se puede vivir del privilegio. Tú sabes que aquí en México la cantidad de hombres que ya no pueden responder a ese mandato son abandonados por sus mujeres. Eso es algo que nunca se ha estudiado, pero sí cada vez más en la clase media, el que no responde a ese mandato de proveedor, a ese mandato, es abandonado a veces incluso por sus hijos, ¿no? Claro, mira, yo no lo había visto con tanta claridad hasta que me lo estás Sí, yo lo diciendo veo tú, con pero mis creo amigos. que para mí sí era importantísimo ver cómo el peso que tiene el rol del proveedor, ¿no? Y de imponer ese rol. Y de cómo, Claro. como tú me estás diciendo hace rato, las mujeres muchas veces imponen ese rol. Y justo digo, esto ya es un poco fuera de la novela, pero justo una amiga me estaba contando cómo a ella tuvo que deconstruir su idea porque a ella le estaba yendo mucho mejor que al marido. El total que él acabó siendo papá de tiempo completo, y me dijo, pues yo estaba muy contenta porque a mí me estaba yendo muy bien, pero para mí fue realmente casi un duelo de dejar ir mi idea de que el hombre tiene que ser exitoso y de que había algo mal en él por querer estar bien dedicándose a lo doméstico, ¿no? Y en ese sentido, en la novela también él tiene parte de su duelo, es este desconocimiento que tiene del hijo, es porque en lo doméstico, como él tiene que salir y ser el proveedor, entonces él también lamenta no saber el hijo qué películas veía, dónde estaba, etcétera, etcétera, porque porque Podía, estaba teniendo que claro. cumplir con este rol del proveedor de endeudarse, de endeudarse terriblemente para comprar esta enorme casa que acaba siendo un elefante blanco, ¿no? Ahora, ¿qué posibilidades hay y qué influencia ves tú en el capitalismo, en el neocapitalismo? Porque hoy te pagan de acuerdo a cualquier cosa, digamos. Soy un chico de 12 años siendo jugador de videojuegos, puede ganar el triple de lo que gana un hombre proveedor, digamos, ¿no? ¿Qué asunto aparece aquí con la nueva masculinidad también, ¿no?
No, porque justo por eso yo te decía que este personaje está como entre él es como un poco un boomer, o sea, esta generación, y de pronto tiene a este hijo que quiere ser el cineasta, ¿no? También una cosa un poco de clase. Pero entonces, claro, él hace todo esto para ser un abogado renombrado, o sea, como esta manera old school, old fashion, si quieres, de hacerse de una profesión, pero que hoy por hoy, o sea, cuántos médicos, cuántos abogados, pues realmente ya no es como era hace algunas décadas en las que eso era el camino al éxito, ¿no? Y entonces, pues también sí hay, definitivamente creo que cuando estamos hablando como de esta clase y de esta transición, definitivamente se toca el sistema económico y definitivamente se toca como este nuevo capitalismo, si lo queremos llamar así, en el que la idea de éxito, que es una idea bien engañosa, ha cambiado muchísimo. Sí, Porque entonces exacto. él, pues sí, a lo mejor consiguió esta casa y tenía esta familia y todo, pero también es algo que se cuestiona, ¿no? Yo que Sí. tengo todo esto, ¿qué? Y además creo que ve al hijo que tenía que esconderse para tener como este sueño de dedicarse al cine y algo que él jamás se hubiera podido permitir. Yo pensaba mucho en mi padre, por Mm. ejemplo, no porque sea mi papá, no es que el personaje esté basado en el personaje, aunque hay cosas ahí, pero pensaba mucho en él, ¿no? Pensaba en como las miles de cosas que jamás se pudo permitir por la generación a la que pertenecía, ¿no? Y por Porque la ahí estructura de una familia como de la que yo provengo, que es una familia muy conservadora. sí, porque ahí aparece también el concepto de Dime, Mónica. ahí aparece también el concepto de sacrificio, que el sacrificio no está en nuestras generaciones nuevas ahora, ¿no? Definitivamente. Yo crecí escuchando que los padres tenían que sacrificarse por los hijos, o sea, los Claro. hijos ya eran una condena al sacrificio, pero al mismo tiempo, o sea, que veo que mis padres, que nacieron en los años 50, hicieron eso, de pronto ya empezaban a llegar estos mensajes en los que te decían, no, ¿no? O sea, yo soy de los 80, nací en los 80, y entonces empieza un cambio del discurso, ¿no? Y el sacrificio, porque, y creo que el feminismo tiene mucho que ver con eso, ¿no? Porque empezamos entonces a cuestionar esta idea de que la abnegación materna y la abnegación de la esposa es un gran valor, y el valor empieza a cambiar y dices, oye, pues realmente eso que lo estamos poniendo como el máximo achievement, perdón que lo diga en inglés, pero luego el máximo triunfo que puede alcanzar una mujer es este sacrificio por los hijos, y entonces, pero creo que se ve poco a veces también este sacrificio que toma de nuevo el rol del proveedor, ¿no? Que Eso también está por, ahí, o sea, la estructura nos pone roles a todos, eso es una sí, de las cosas que yo quería explorar, o sea, no solo es el rol de la madre, es el rol del el padre, también tiene un rol, que sí, que a veces al padre por ser hombre se le permite a lo mejor salir más de la casa, tener amoríos y no es tan castigado, beber más, no sé, o sea, estas cosas sí están ahí, se le permite más al hombre aunque tenga su rol, pero también está el rol, ¿no? ujú. O Sí, sea, yo, aunque haya como ciertos huecos, ahí está el límite. sí, yo también pienso, por ejemplo, en el nieto de Robert De Niro, que naces tú como nieto de Robert De Niro, tienes toda la vida para ti y de pronto te venden una droga adulterada y te mueres, digamos. Entonces, es como este chico que va en un auto y se muere, digamos. ¿Cómo todo ese tema del sacrificio termina hecho basura, digamos, en un contexto donde la maldad, para mí por lo menos, no voy a decir que el tiempo pasado fue mejor, pero la maldad ahora tiene mucha más preeminencia que la bondad, creo yo. Sí, 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 puede ser. Eh, realmente sí me parece que el protagonista y la madre del protagonista se enfrentan como padres a un mundo muy duro, muy ¿no? duro, muy duro. Y como estos seres ya sin hijo, también les resulta muy duro vivir sin eso. Sí, Y, y me parece muy doloroso para una persona, no solo como el cliché, que es no quiero decirlo cliché porque sé realmente que es algo muy doloroso, obviamente
es casi el lugar común que todos decimos, la muerte de un hijo es lo más doloroso que puede suceder. Pero más allá de eso es el haber puesto todo lo que, toda tu vida en una cosa que de pronto se va, ¿no? Y yo digo, aunque a lo mejor ellos hubieran tenido una vida más, no es que no hubieran sufrido, ¿no? Pero en el libro sí está claramente este rompimiento y también este cuestionamiento del pasado, un poco como para ir dramatizando más la historia para bien, creo, como meter un poco también esta idea del posible otro amor que él tenía con este personaje que solo se le nombra como F, el hijo que ellos deciden, o sea, cuando interrumpen un embarazo, pero entonces de pronto, muchos años después, también viene como esta parte de ¿y qué hubiera pasado si yo hubiera tenido este hijo? Claro que pues no fue su decisión porque era la decisión obviamente de la mujer, ¿no? Pero él se cuestiona eso y esa parte también me parece interesante, ¿no? Como de pronto ver, en la vida no hay ensayo y error, ¿no? Sí, por otro lado tocaste partes muy íntimas de las parejas que a veces uno no está dispuesto a conversar ni a hablar. Y la última pregunta que te haría, y te felicito por la novela y espero poder ir a la presentación, es esta cosa de, trabajaste con Lina Meruane, una persona no dispuesta a tener hijos, no sé si tú tienes hijos, ¿qué te pasó con esa posibilidad de pensar en un mundo, en un hombre que no tuviera hijos? Mira, yo no tengo hijos, tengo 39 años, no sé si los tendré, pero no los he tenido. Y claro, Lina es alguien que claramente ha decidido no tenerlos por diferentes razones. Te voy a decir algo, le voy a contestar así súper honestamente. Cuando yo inicio a escribir la novela, no era tan consciente y lo agradezco mucho como de si yo tenía derecho a escribir sobre un hombre con un hijo cuando yo soy una mujer más joven y no tengo hijos, ¿no? O sea, no me lo cuestioné. Creo que hoy me lo cuestioné. Lo que estoy escribiendo hoy es más, un poco más cerca, ¿no? Entonces, desde este lugar lo empecé como de un sentido más inocente, porque la historia se fue desarrollando así, tras una anécdota personal, pero muy alejada de lo que es la novela, y entonces esa inocencia pues me llevó a poder explorar y me alegra, Mónica, porque creo, ahora sí lo tengo de, yo puedo hablar de esto o la apropiación o algo así, espero que no se sienta así la novela, pues no hubiera llegado. O sea, me parece que es un poco la magia de poder escribir, ¿no? Uh Lo -huh. que sí creo, o sea, es que eh, al ver que sí hay como una observación de mi alrededor, en el sentido de observar a mi padre, a mi hermano, a mi propia familia. O sea, eso sí está ahí y con eso sí me puedo sentir muy cercana, Uh porque -huh. yo sí siento que crecí en esta Uh -huh. estructura, ¿no? No, Claro. a lo mejor tenía. Y también un poco como desde, yo lo veía, ¿qué pasaría como con esta presión que tenemos no solo las mujeres, aunque quizá más las mujeres, con esta presión de tener hijos, ¿no? De qué pasa si no tienes hijos. Y decía, ¿y qué pasa si? Porque te digo, voy a enfatizar y quizás suene repetitivo, pero yo crecí mucho con esta idea de por los hijos todo y así, ¿no? Entonces yo decía, si uno no tiene hijos, entonces que ya no tienes una razón de vivir. Y yo un poco cuestionando si yo quería llevar a cabo el rol de madre, que hasta ahora no lo he querido. Entonces, pues claro, esa parte, esa exploración, o sea, esa semillita que estaba en mí, pues sí aparece ahí, ¿no? Aparece muy claramente con el sacrificio y con el que ya tuvo al hijo y de pronto ya no está. Pero sí de pronto era un reto como decir, bueno, estoy escribiendo sobre este hombre, ¿no? Entonces, en la maestría en NYU, además de contar con la mentoría de Lina, tuve la oportunidad de tener compañeros y así que también me fueron nutriendo mucho como de la experiencia masculina, porque aunque uno escribe el libro, pues los libros, si tienes buenos lectores, no se escribe solo, es una mano, pero al mismo tiempo creo que hay veces que tener lectores que te ayuden, se hace una colaboración muy importante y sí tuve comentarios de compañeros hombres que me guiaron muy bien hacia algunas experiencias de la masculinidad que a mí se me escapaban, ¿no? Un abrazo enorme, muy buenas sus respuestas y bueno, nos vemos Ay, aquí. gracias, Mónica. Un Entonces tú abrazo. estás en México, no sé por qué yo aluciné con que estabas en Argentina. No, 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 en México, en México.
Bueno, pues ojalá te vea hoy en la noche. Muchísimas Sí, gracias por tu entrevista. un abrazote, bye. Bye.